Buenos días, esto es el Hotel Mac de Lorma. Mi nombre es Gab, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Buenos días, me gustaría hacer una reserva por 3 días a partir de mañana 5 de diciembre. Claro, ¿puedo tener su identificación o pasaporte? Aquí tienes mi pasaporte. Gracias por elegirnos. ¿Podría proporcionarme su nombre completo, por favor? Go. Mi nombre es Julius Taranco. Excelente, gracias señor Taranco. ¿Podría proporcionar un número de contacto donde podamos comunicarnos con usted? Claro, mi número de teléfono es 0912456789. Perfecto. ¿Podría proporcionar también su dirección de correo electrónico para la confirmación de la reserva? Por supuesto, es julius@gmail.com. Gracias por la información. Ahora, ¿tiene alguna preferencia específica de habitación? Me gustaría una sede ejecutiva por favor. Por supuesto, tenemos disponibilidad para la habitación ejecutiva en las fechas que solicito. ¿Hay alguna preferencia en cuanto al peso o la vista? Un piso más alto con vista a la ciudad sería agradable. Anotado, haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer su solicitud. ¿Cuántos adultos y niños se puederán? No, eso es todo. Solo seremos 2 adultos. Solo le repetiré su reserva, señor. Reserva en suite ejecutivo para ser ocupado el 5 de diciembre. De acuerdo, haremos esa reserva. Gracias, señor. Gracias. Adiós.